pero quiero compartir con ustedes unos capítulos que pues me causaron un impacto, ¿no? Por lo que, bueno, que precisamente habla sobre el incidente crítico durante la jornada de prácticas. Voy a iniciar a leer. Sembrando sueños, crónicas de mi debut como docente. En este tercer semestre, cuando llegué a la Escuela Normal Urbana Federal del mismo, supe de las jornadas de observación y de prácticas al enterarme de los cursos que llevaría este semestre, las cuales me emocionaron y solo esperaba el momento para que me tocara asistir a una de ellas. El estar dentro del aula, pero ahora no como alumno, sino como docente, me causaba mucha ilusión, recordando aquellos días en los que jugaba a la escuelita. Yo era maestro, mientras mis hermanitos y los hijos de los vecinos mis alumnos. Tenía alrededor de 10 años y recuerdo que había inventado mi propia firma de revisado. En mis cuadernos hacía mis listas de cotejo para llevar el control de las tareas y la asistencia para poder asignarles una calificación a esos alumnos que jugaban conmigo. Para entonces ya sabía lo que era la media aritmética y me divertía descubrir los promedios y decirles a mis alumnos: tú tienes 9, tú 8, tú lograste aprobar de panzazo. Lo mejor de todo era que me hacían caso, seguían mis indicaciones, respetaban mi autoridad como maestro. Quizás porque eran muy pocos, unas veces eran 3, otras veces 4, pero de 5 no pasaban. Desde entonces pensaba que en el futuro podría ser maestro y que sería el mejor de todos. Decía: esto es fácil, solo basta con darles a conocer a mis alumnos lo mismo que yo sé. Quizás otros puedan enseñar, pero no todos saben sumar, yo sí, así que puedo enseñar a mis alumnos a sumar. Todas estas ideas navegaban por mi cerebro, unas veces se ocultaban en lo más profundo y otras veces saltaban por encima de las olas gritando: aquí estoy, sigo aquí, simulando un simpático y hermoso delfín, viéndose adorable a mi vista. Una vez, ese pequeño delfín dejó de salir a la superficie, dio un salto y se sumergió en las aguas profundas de mi cerebro. No hizo ningún ruido, ni dio señales de vida. Quizás se topó con un león marino o algún tiburón tan grande capaz de atacar semejante criatura. Aunque si lo pensamos bien, ¿quiénes son los principales depredadores de los delfines? Exacto, los humanos. Quizás un pequeño delfín fue capturado por un humano, y quizás no solo por uno, tal vez atacaron en manada dejando sin escapatoria a mi amable cetáceo. Quizás estoy yendo lejos, tal vez este pequeño mamífero simplemente fue afectado por la contaminación acuática, aunque no debería de tomarlo como algo simple, ya que en realidad es devastador. Igual pudo haber ocurrido por falta de atención, lo cual sembró la tristeza del simpático animal, que decidió no salir más a la superficie para respirar. En el momento menos esperado, estando en mi crisis sobre la profesión que debo elegir para continuar mis estudios, reaparece nuevamente aquel delfín del que hablo, gritándome que todavía puedo inclinarme por él. Había desaparecido de las aguas cercanas, se había alejado, no había abandonado la vida aún, así que regresó una vez más, alentado por los comentarios de los de mi alrededor, diciéndome lo bueno que puede llegar a ser estudiar para maestro, entre las que mencionaban el sueldo fijo y trabajar 5 horas al día, así como trabajar solo 5 días a la semana. Lo que entendí con todo lo que decía es que idealizaban mucho esta profesión como una de las más fáciles, pero como anteriormente ya había deseado ejercerlo, volví con entusiasmo a la idea de continuar con esta carrera. Bueno, esta parte es donde menciono sobre la jornada de observaciones, lo difícil que fue para mí la planeación. Por eso no me voy a enfocar tanto en ellos y voy a saltar al siguiente capítulo. Las semillas empiezan a germinar. Alcancé a visualizar el Pozo Peralta, el famoso pozo donde los cuchitecos hallaron descanso y vitalidad cuando el entonces considerado mejor ejército del mundo, el 91º Batallón Cola del Diablo, había ocupado Cuchitán durante la Segunda Intervención Francesa. Dicho pozo se encuentra en el camino hacia Rancho Bobina, hoy Unión Hidalgo. En aquel 4 de septiembre de 1866, cuando los hombres y mujeres cuchitecas se prepararon mentalmente para defender sus territorios utilizando las armas que tenían a su alcance, dispuestos a salir al campo de batalla, porque ya no tenían más opciones, o se rendían o luchaban hasta donde pudieran, y decidieron lo segundo, no se quedaron de brazos cruzados. Fueron valientes porque a pesar de que sabían lo difícil que podía llegar a ser, ellos continuaron hasta el final y así alcanzaron la victoria el 5 de septiembre de ese mismo año.
Asimismo, yo iba camino a Chicapa de Castro, que se encuentra cruzando Unión Hidalgo, por lo que en el camino me encuentro el dicho pozo y recuerdo aquellas hazañas de los que me precedieron. Me encontraba camino a mi primer día de prácticas emocionado, sabiendo lo difícil que podría llegar a ser, pero reuniendo el valor suficiente para enfrentarme a este nuevo reto. No solo era el primer día de la jornada, sino también mi primera vez como practicante. Estaba nervioso, pero deseaba que mi planeación me saliera tal y como lo programé. El inicio de la semana lo marcó el acto cívico, como se hace todos los lunes, pero en este día le tocó al segundo grado coordinar el acto, por lo que estuve parado detrás de ellos. Terminando el acto cívico, dio inicio a nuestro trabajo docente. Me sentía intimidado ante las caritas tan llenas de energía que no quitaban su mirada de mí y de mi compañera Divina, y más aún intimidado por el maestro de base. ¿Qué va a decir de lo que estoy haciendo?, me decía. Y él, tan lleno de experiencia, se dio cuenta de la situación y nos lo hizo saber antes de retirarse del salón después de un tiempo, y de haber escrito en la hoja de observación que le entregamos para registrar nuestras fortalezas y dificultades. Presentamos el proyecto a nuestros alumnos y les dimos hojas blancas para que hicieran su portada y la pegaran en el cuaderno. Los niños llevaron mucho tiempo haciendo la portada, no por el tema de escribir, sino por los segundos que hacían. Parecía no tener fin. Yo me empecé a preocupar porque llevábamos casi 2 horas desde que inició la clase y aún no terminaban los niños la primera actividad. ¿Y yo qué hago mientras ellos siguen dibujando?, me decía. Estaba preocupado de que los maestros de base me vieran sin hacer nada y que el mío rellenara mi hoja de dificultades hasta necesitar anexar más hojas para seguir escribiendo. Así que me dispuse a caminar entre los pasillos de las filas que forman los pupitres y buscaba algo que hacer, buscaba a quien ayudar, pero al parecer nadie necesitaba ayuda. Donde veía alguna dificultad con alguien me le acercaba dispuesto a ayudarle, pero me decían que ya sabían cómo hacerlo. Llegó el receso y los niños no terminaron su portada. Mientras ellos salieron a desayunar, nosotros nos quedamos en el salón a preparar las siguientes actividades. Pegamos la lámina que contenía el cuento que les veíamos en el pizarrón. Mientras hacíamos eso, estuve pensando en cómo iniciar la clase después del receso. Presentía que para esa hora los niños estarían más inquietos y me preocupaba eso, ya que no sabía qué podía hacer para evitar el desorden. Con toda la preocupación me fue a desayunar, esperando mantener el control cuando termine el receso. Por suerte, cuando terminó el receso, el docente de base también regresó al salón, así que los niños se sentaron quietos en sus lugares. Sin lugar a dudas, la autoridad es simbólica. Los pequeños se quedaron mirándonos en espera de que les diéramos las siguientes indicaciones para las actividades, lo cual aprovechamos para continuar con el programado de nuestra formación. Y al final nos dimos cuenta que teníamos el tiempo encima, por lo que no pudimos continuar de manera exitosa el diario de catecismo que teníamos programado hacer con los niños. Las madres de familia estaban llegando. Una de ellas le gritó a su hijo: apúrate para que ya pueda salir. Me puse más nervioso al escuchar eso. No quería ni voltear a ver a la señora. Quizás me regañaría o empezaría a enojarse conmigo. Por mi cabeza transcurrían los posibles pensamientos de la señora. Me imaginaba que ella se decía a sí misma: el otro maestro siempre saca a los niños a la hora. Ahora con estos, mi hijo tiene que salir más tarde. Valoré la situación junto con mi Divina y juntos decidimos indicarles a los niños que continuaríamos el viaje en la siguiente clase. Los dejamos salir y solo así me sentí liberado ese día. A pesar de ser el primer día me sentí cansado. Mucha chamba, le dije a mi compañera. Y es que a simple vista parecía algo muy simple, pero me di cuenta que no lo era. El caminar entre las filas de todos aquellos niños que intentaban realizar una actividad que sus maestros practicantes les pusieron, pero tenían dudas, se les dificultaba realizar ya sea una u otra cosa, tener que apoyarlos de manera especializada, atender el hecho de que fulanito le quitó el lápiz a otro, atender las peticiones y problemas que me comunicaban los alumnos. Maestro, no tengo lápiz. Maestro, ¿me prestas tijera? Maestro, A1 se está peleando con A2. Atender todo y seguir con las actividades planeadas me resultaba agotador. Pero lo que contribuyó más a mi cansancio fue el estrés de intentar hallar solución a todas las pequeñas situaciones que se presentaban. No me salía de manera natural resolverlos. Siempre tenía en cuenta el qué dirán, si el maestro de base me estaba observando, si el conserje platicaba con los profes de lo que yo hacía en el salón de clases. Buscaba siempre actuar de manera profesional, ya que tenía presente que los niños también son humanos
y que debo cuidar no dañar sus emociones. Pero al parecer, el ser tan blando se me salió de las manos, lo cual provocó que los alumnos me tomaran de juguete, por no decir otra cosa, pidiéndome ser caballito para subirse a mi espalda. Uno me lo pidió primero terminando la sección de educación física. Todavía no había aceptado que estaban todos los demás amontonados como abejas en la colmena. Pero la colmena no hallaba qué hacer con todas las abejas. Se dio cuenta que no tenía suficiente espacio para todos y que tendría que dejar a algunos fuera, lo cual no era lo indicado, porque al escoger a unos, los otros también querrían. Volteé a ver a mi alrededor para ver si alguien más notaba el descontrol que se estaba generando. No encontré a nadie más que a mi Lina, rodeada de otros niños más. Así que les dije a los niños que le tocaría a uno por día, que mañana le tocaría a otros. Rememorando en mi casa lo sucedido, me di cuenta que no hice lo correcto al decirle a los niños eso, y mucho menos el haber seguido a su petición de ser caballitos. Me di cuenta que necesitaba marcar mis límites, y es algo que siempre me han recordado mis amigos, que tengo el problema de no saber decir no. Y sinceramente, no creí que eso repercutiría en mi labor como docente. Ahora me doy cuenta de los problemas que eso puede conllevar, y que necesito trabajar mucho en eso. De hecho, es algo que estaba trabajando desde antes, pero no le daba la importancia que se merecía. Los primeros tallos no paran de crecer por doquier. Los incidentes no disminuyeron al día siguiente, al contrario, siguieron aumentando de manera preocupante. Ahora teníamos uno muy serio. Se nos terminaron las actividades puestas en la planeación antes del receso. Los niños habían salido a desayunar durante el recreo, disfrutando de ello, mientras que a mí me invadía la preocupación de no saber cómo continuar la clase después. Tocó el timbre, los niños corriendo de un lado a otro. El griterío atravesaba mis oídos, indicándome la inminente llegada de lo que tanto temía. Mis alumnos entraron al salón corriendo. Todos estaban muy inquietos, platicaban en voz alta, otros corrían dentro del aula, unos gritando, avisando que uno de sus compañeros estaba vomitando al lado del salón. Se empezó a armar un escándalo entre los niños. Mi Lina fue a auxiliar al que estaba vomitando. Yo le dije, no te preocupes, ve a ayudarlo, yo me encargo del grupo. En realidad, no sabía cómo hacerlo. En mi rostro se dibujaba una sonrisa nerviosa. Ya no sabía cómo fingir estar en calma. Solo quería que de forma milagrosa los niños se sentaran en sus lugares y me pusieran atención. No encontraba qué hacer. Actividades de planeación para ese día se me acabaron. Meter las actividades del día siguiente no era una opción. No alcanzaría el tiempo, y aunque encontrara una actividad, necesitaba calmar al grupo como primer paso. Les decía a los niños, siéntense que ya vamos a comenzar. No respondieron a mi petición, así que les volví a pedir que se sentaran, cosa que no hacían. Aumentando mi desesperación, temiendo aún más que el docente de base me encontrara en pleno desorden con el grupo, ya que él nos había dejado solos con el grupo desde la mañana, diciendo que agarráramos valor y que fluyéramos con la clase para ir acostumbrándonos. Pero conmigo todo salió de control. Sí salió de control. Los niños se me acercaban pidiendo que jugara con ellos. Yo me pregunté, ¿por qué se están acabando mi Lina? Ojalá ya venga rápido para ayudarme a controlar el grupo. Miraba de un lado a otro y ella no aparecía. Así que me dije, si los niños quieren jugar, entonces a jugar se ha dicho. Me uní a ellos fingiendo ser el que organizó el juego. Los niños reuniéndose en el frente del pizarrón decían, subimos a la licuadora. Sí, sí, gritaban todos. Entonces me uní a ellos y les dije, fue menos cierto entonces. A decir verdad, ya ni me acordaba de las reglas de ese juego, pero aún así proseguí. Todos tomados de las manos formando un círculo, girando al ritmo del que cantaban los niños. Se abre la licuadora, se cierra la licuadora, aprietas un botón y gira la licuadora. Todos se soltaron de las manos y empezaron a correr dentro del salón gritando y saltando las mesas de silla. Yo solo los miraba preguntándome qué era lo que estaba pasando. No recuerdo que este juego fuera así. Estaba saliendo contraproducente, ya que lo único que quería era que siguieran corriendo dentro del aula. Así que les llamé y les dije que mejor jugáramos otro juego. Los niños sugirieron la del zapatito blanco, zapatito azul. No dudé en aceptar, y entonces se formaron de nuevo un círculo, todos tomados de las manos,
y una niña fue la encargada de dar las instrucciones sobre el juego, y yo encantado de que pararan de correr. Momentos después llega Vivina y con voz de autoridad les dice a todos: siéntense en su lugar. La mayoría lo hace, pero seguían platicando y gritando por los que estaban a sus lados, peleándose, jaloneando sus cuadernos. Era un caos. Algunos alumnos, los más aplicados, nos preguntaban qué actividad harían, a lo que les contestaba que pronto les explicaríamos. Cruzaba miradas con mi compañera buscando una solución, alguna actividad para poner. El maestro de base se acercó por la ventana viendo lo que hacíamos, lo cual me ponía más nervioso. Ya no podía fingir mi sonrisa. Recuerdo que el director de la escuela me había dicho que ha notado que sonrío mucho. Si supieran que es sonrisa nerviosa. Me dolían las mejillas de tanto sonreír. Sentía que ya no era mi rostro, que se había modificado y había cedido al desorden que imperaba en mi salón de clases. Los niños seguían gritando que querían jugar. Y avisé a mi tía que ellos me habían dicho que querían jugar La Papa se quema. Y ella me dijo que justo estaba pensando en eso. Y decidimos jugarlo con ellos desde sus lugares. Y que a quien se le quemara la papa tenía que mencionar un valor, el cual escribiríamos en el pizarrón enumerándolos, pensando que después de anotar varios, les pediríamos a los niños copiarlos en su cuaderno. ¿Y la pelota? No tenemos pelota, dijeron los niños. Cierto, me dijo Vivina mostrando su preocupación, que aunque lo trataba de ocultar, lo pude notar a través de su rostro y su tono de voz tan serio, aspectos que no siempre muestra. Da el caso de que también es mi amiga, y por ende he convivido con ella, y había notado ese comportamiento en algunas ocasiones donde la situación reinaba el estrés, y esta situación también lo era. Así que rápidamente le sugerí que la pelota sería una hoja blanca hecho bolita. Lo hicimos y comenzamos el juego, controlando así al grupo y continuando con la clase, donde al mismo tiempo tocamos el tema de los valores, que precisamente es el tema de nuestro proyecto para la intervención didáctica. El otro capítulo donde me salté es donde describo el producto entregable que nosotros preparamos, y bueno, también mencioné ahí las dificultades que tuve y cómo modifiqué algunas actividades de la planeación para facilitar más el abordaje de ese tema, ya que pues lo que habíamos planeado, lo que habíamos puesto en la planeación no había salido como nosotros queríamos. Entonces nos vimos en la necesidad de modificar esas actividades para hacerlo un poco más llevadero para los niños. Bueno, sigo con ya el último capítulo, cosechando aprendizajes. Considero que el haber tenido todos estos incidentes en mi primera labor como docente frente al grupo es debido a mi mínimo conocimiento sobre el contexto de los niños con los que trabajé, pues 2 días de observación no fueron suficientes para analizar la forma de trabajo de cada uno de ellos. Y eso se vio reflejado en la planeación que realicé, donde no fui capaz de integrar actividades que tomaran en cuenta a todos los alumnos. Pienso que esa es la causa del desorden que me ocupó el segundo día de prácticas, ya que no pude percibir a tiempo todas las cualidades, habilidades e inquietudes que imperaban en mis alumnos. Aunado a lo anterior, mi falta de presencia dentro del aula, la de autoridad específicamente, me condenó a acceder a las peticiones de mis alumnos en cuanto a los juegos y actividades que querían. Además, reconozco que me falta mucho por aprender, que esta es la primera de las tantas veces que espero estar frente a un grupo en condición de docente. Como he escrito líneas arriba, en esta profesión se continúa aprendiendo en la práctica, ya que, aunque crea saber algo por el hecho de estudiarlo teóricamente, cuando la aplico, sigo aprendiendo cosas nuevas y complementando lo conocido. Un maestro nunca deja de aprender, me dijeron en reiteradas ocasiones, y hoy lo creo. Ahora sé dónde fallé y estoy dispuesto a seguir mejorando mi planeación e ir puliendo mi figura de autoridad frente a los alumnos. El equilibrio entre empatía y autoridad es un aspecto en el que debo mejorar. Establecer mi presencia en el aula, siendo firme pero comprensivo, es un proceso que lleva tiempo. Aprender a decir no cuando es necesario y mantener el control sin perder la empatía es una habilidad que buscaré mejorar para aplicarlo a mis futuras prácticas profesionales. Mi primera experiencia como docente frente a un grupo de estudiantes ha sido desafiante. Aunque enfrenté dificultades y situaciones imprevistas, estas han sido
valiosas lecciones que contribuirán a mi crecimiento como educador. Uno de los aspectos más destacados ha sido la necesidad de flexibilidad. Aunque la planificación es esencial, la adaptabilidad en el aula es igualmente crucial. Reconocer la importancia de adaptarse a las necesidades de los estudiantes ha sido clave para superar los desafíos inesperados. Aunque me enfrenté a desafíos, también debo celebrar los aspectos positivos. Cada pequeño progreso y cada momento de conexión con los estudiantes son logros valiosos. La enseñanza es un viaje constante y cada experiencia, incluso las más difíciles, contribuye a mi crecimiento personal y profesional. Y debo aprovechar cada desafío como una oportunidad para mejorar, ya que cada experiencia, incidentes y aprendizaje derivados de ellas me acerca cada vez más a ser el maestro que siempre quise ser desde el principio.